coqueteando con cualquier quimera. Ponga pues muchísima atención y aprenderse a todos la lección. Creo que si parafrasease a mi compañero Juanfran en estos momentos, podríamos decir que vamos a iniciar el estudio de alguno de los eventos más cinematográficos que encontramos en el texto bíblico, porque la verdad es que muchas de las imágenes conocidas incluso para los no lectores de la Biblia que se encuentran en Éxodo son muy conocidas. Hay gente que nunca ha leído la Biblia, pero sabe quién es Moisés y con seguridad ha visto alguna película basada en alguno de esos eventos espectaculares que el Éxodo nos va a obsequiar en el estudio que vamos a realizar en este trimestre. Pero debo confesar una cosa, y es que al margen de que me encanten algunos de esos eventos que vamos a estudiar y vamos a estudiarlo en detalle, a mí, por ejemplo, me ha emocionado esta semana algo mucho más pequeño. Y de hecho vamos a conocer a personas cuyos nombres, por cierto, forman parte del texto de Éxodo, que han tenido un trabajo mucho más callado, mucho más anónimo, mucho más privado, y sin embargo han cumplido una función absolutamente extraordinaria. Y vamos a aprender, por ejemplo, quiénes eran Sifra y Fúa. Pero además de ellas, hay muchos otros personajes maravillosos en la historia del Éxodo. Una forma muy rápida de plantearnos lo que va a ser la lección de este trimestre. El libro de Éxodo revela al Señor como el Dios de amor que trajo la salvación y la liberación a su pueblo en el momento señalado y con sus poderosas acciones. El éxodo de Egipto y el cruce del Mar Rojo fueron acontecimientos cruciales y únicos, actos espectaculares y maravillosos realizados por Dios. Ningún evento mayor o más glorioso que esos ocurrió en la historia del antiguo Israel antes de la cruz. Por lo tanto, la historia de la liberación del pueblo de Dios de la esclavitud de Egipto es, por así decirlo, el Evangelio según Moisés, dice el autor de la lección. Dios actuó repetidamente de manera milagrosa para demostrar su cuidado y su protección en favor de los hebreos a pesar de sus constantes recaídas. La misericordia divina superó con creces la capacidad de ellos para entenderla y procesarla emocionalmente. Con su brazo extendido, el Señor condujo a su pueblo a la libertad. Fue un acto sin precedentes. Esta inesperada serie de intervenciones divinas fue el comienzo de una renovada experiencia de ellos con Dios, un viaje desde Egipto hasta Canaán. Aunque desempeña, dice, un papel importante en el libro de Éxodo, Moisés no es su personaje central, sino el Dios del amor. La verdad, la justicia, la libertad y el perdón. El Dios que finalmente fue a la cruz por nosotros. Y dice algo más. El Dios de Moisés, me encanta esto, es el de las relaciones. Su objetivo primordial no era lograr algo o cumplir una agenda, sino entablar una relación significativa, una comunión profunda con Israel, su pueblo elegido, para lo cual lo condujo al Sinaí. De manera que vamos a hablar de algo probablemente bastante diferente o bastante más alejado, a lo mejor de alguna de esas grandes escenas. El libro de Éxodo nos va a llevar a la relación del Dios del Éxodo contigo. Va a ser tu viaje particular, desde la esclavitud de Egipto hasta la tierra prometida, aquella que cada vez está más cercana. Va a ser la historia de cómo el Dios del amor se ha relacionado contigo. Ese Dios que te ha dado también unas tablas de piedra para que las instales en tu corazón, para que lo que está escrito ahí forme parte de tu vivencia, para que no sea teoría, para que sea práctica. Va a ser la idea de tu propio éxodo camino a tu liberación. Bueno, de hecho ya has sido liberado, ya has sido liberada. Solo queda que vayamos cumpliendo más partes del proceso y que efectivamente lleguemos a la tierra prometida. Así que, siguiendo la línea argumental que hemos comenzado hoy en la Iglesia en Casa, si te apetece el viaje, si te apetece ese camino, pongámonos a andar. Vamos a escuchar lo que nos cuenta la Escuela Sabática Like para tener una idea general de la lección y ahora la vamos a personalizar y la vamos a comentar. Cuando el patriarca Jacob y su familia se establecieron en Egipto, eran solo 70 personas. Llegaron allí porque había hambre en la tierra, y José, el hijo de Jacob, a quien sus propios hermanos habían vendido como esclavo, llegó a ser virrey de Egipto. Jacob murió. Con el tiempo también murieron José y sus hermanos y toda esa generación. Pero sus descendientes, los israelitas, se multiplicaron tanto que llegaron a ser muy poderosos y llenaron todo el territorio. Tiempo después, subió al poder en Egipto un nuevo rey que no conocía nada de José y temió por causa de los israelitas. ¡Miren! El pueblo de Israel ahora es más numeroso y más fuerte que nosotros.
Tenemos que idear un plan para evitar que los israelitas sigan multiplicándose. Si no hacemos nada y estalla una guerra, se aliarán con nuestros enemigos, pelearán contra nosotros y luego se escaparán del reino. Entonces los egipcios esclavizaron a los israelitas y les pusieron capataces despiadados a fin de subyugarlos por medio de trabajos forzados. Los obligaron a construir las ciudades de Pitón y Ramsés como centros de almacenamiento para el rey. Sin embargo, cuanto más los oprimían, más los israelitas se multiplicaban y se esparcían, y tanto más se alarmaban los egipcios. Por eso los egipcios los hacían trabajar sin compasión. Les amargaban la vida, forzándolos a hacer mezcla, a fabricar ladrillos y a hacer todo el trabajo del campo. Además, eran crueles en todas sus exigencias. ¿Por qué? ¿Acaso no era este el pueblo que Dios había prometido bendecir por ser descendientes de Abraham y llevarlos a la tierra prometida? Escuela Sabática Like presenta la serie El Éxodo, Viaje a la Tierra Prometida. Lección 1. Opresión, el trasfondo y el nacimiento de Moisés. En Génesis 15:13, Dios le dice a Abraham: Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Esos 400 años de opresión iniciaron con el destete de Isaac, el hijo de la promesa. Ismael, el hijo de Abraham con su sierva egipcia Agar, oprimía a Isaac con sus burlas. Jacob, el hijo menor de Isaac, fue oprimido por su hermano Esaú y por su tío Labán. José, el hijo de Jacob, fue oprimido por sus hermanos y esclavizado en Egipto. Y la siguiente generación después de José fue totalmente esclavizada. ¿Por cuánto tiempo? El faraón Amenhotep I, quien subió al poder en el año 1546 a.C., fue el gobernante que temía a los israelitas y los esclavizó. El éxodo, según los mejores cálculos, ocurrió en el año 1445 a.C., así que fueron aproximadamente 100 años de esclavitud, 400 años de opresión desde el destete de Isaac hasta el éxodo. Pero ¿saben qué enseña la Biblia? Que cuando Isaac fue oprimido, Dios estuvo con él. Cuando Jacob fue oprimido, Dios estuvo con él. Cuando José fue oprimido, Dios estuvo con él. Y cuando toda la nación fue oprimida, eso es lo que veremos a continuación. Pero por supuesto, Dios estuvo con ellos. Por eso la pregunta de esta semana es: ¿cómo los 2 primeros capítulos del Éxodo nos enseñan que Dios está con nosotros aún en medio de la opresión? En primer lugar, la fidelidad de las parteras. ¿Les dijeron sus padres dónde nacieron? Yo nací en una clínica de lujo. Yo en un hospital de dudosa reputación. Bueno, en aquella época, ni clínicas ni hospitales. Los partos los atendían mujeres conocidas como parteras. Después de Amenhotep I, el faraón que los esclavizó, gobernó Tutmosis I. Este fue el faraón que les dijo a las parteras Sifra y Púa: Cuando ayuden a las mujeres hebreas en el parto, presten mucha atención durante el alumbramiento. Si el bebé es niño, mátenlo. Pero si es niña, déjenla vivir. ¿Qué harían ustedes ante esa orden? Para los egipcios, el faraón era una deidad en la tierra, el hijo del dios Ra, el mismísimo dios Sol. Desobedecerlo era exponerse a la muerte. Sin embargo, Sifra y Púa decidieron temer a Dios con D mayúscula en vez de temerle a un Dios con D minúscula y entre comillas, porque no era más que un simple hombre. No obedecieron a Faraón y dejaron vivir a los varoncitos. ¿Por qué dejaron con vida a los varones? Las mujeres hebreas no son como las egipcias. Son más vigorosas y dan a luz con tanta rapidez que siempre llegamos tarde. Dios bendijo a las parteras y los israelitas siguieron multiplicándose y haciéndose más poderosos. ¿Lo notan? Aún en medio de una amenaza tan terrible, proveniente del hombre más poderoso de Egipto, Dios estuvo con su pueblo.
usó a 2 valientes mujeres para salvar y preservar a su pueblo. Por eso no importa de qué tamaño sea la amenaza, confía, Dios siempre está contigo. En segundo lugar, la fe de una familia. ¿Pueden leer cómo empieza el libro del Éxodo? Estos son los nombres de los hijos de Israel, es decir, Jacob, que se trasladaron a Egipto con su padre, cada uno con su familia. Exacto. Y en los versos 2 al 4 se mencionan esos nombres: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Por eso en la Biblia hebrea, la Tanaj, el libro del Éxodo no se llama Éxodo, se llama Shemot, que traduce nombres. No está de más resaltar que cada uno de esos nombres llegó a ser una tribu de Israel, y de la tribu de Leví vendría el caudillo que Dios usaría para liberar a su pueblo de la esclavitud. Como la estrategia con las parteras no funcionó, Tutmosis I dio una orden a todo su pueblo: tiren al río Nilo a todo niño hebreo recién nacido. Y por ese tiempo Jocabed y Amrán, un matrimonio de la tribu de Leví, tuvieron un hijo. Al ver que era un niño excepcional, lo escondieron durante 3 meses. Cuando ya no pudieron ocultarlo más, Jocabed tomó una canasta de juncos de papiro y la recubrió con brea y resina para hacerla resistente al agua. Después puso al niño en la canasta y la acomodó entre los juncos a la orilla del río Nilo. María, la hermana del bebé, se mantuvo a cierta distancia para ver qué le pasaría al niño. Al poco tiempo, Hatshepsut, la hija de Tutmosis I, bajó a bañarse en el río. Cuando la princesa vio la canasta entre los juncos, mandó a su criada que se la trajera. Al abrir la canasta, la princesa vio al bebé. El niño lloraba y ella sintió lástima por él. Entonces María se acercó a la princesa. ¿Quiere que vaya a buscar a una mujer hebrea para que le amamante al bebé? Sí, consiga una. ¿Y a quién llamó María? A su propia mamá. Pero fue la princesa quien le puso nombre al niño, Moisés, porque lo había sacado del agua. ¿Lo notan? Primero fue la fe de las parteras, luego fue la fe de toda una familia y luego Dios usó hasta a la misma princesa de Egipto para preservar la vida del futuro caudillo que Dios usaría para liberar a su pueblo. ¿Les quedan dudas? La opresión era fuerte, muy fuerte, pero Dios siempre estuvo con su pueblo. Y en tercer lugar, la bondad de Jetro. La vida de Moisés puede dividirse en 3 etapas de 40 años. Vivió 40 años en Egipto. Vivió 40 años en Madián. Y sus últimos 40 años fue el libertador de Israel. Correcto. ¿Y por qué salió de Egipto a los 40 años? Porque a esa edad, Moisés vio que un egipcio golpeaba a uno de sus compatriotas hebreos y le quitó la vida. Eso llegó a oídos del faraón. Se le dijo que Moisés quería acaudillar a su pueblo y derrocar el gobierno, y se determinó su muerte. Entonces Moisés huyó al desierto de Arabia. ¿Qué esperanza había para un asesino prófugo que huyó sin nada al desierto? Ninguna. Pero se encontró con un buen hombre, Jetro, sacerdote de Madián, quien le permitió casarse con su hija Séfora y vivir con él los siguientes 40 años. ¿Lo notan? Aún a pesar del gran error de Moisés y de su destierro al desierto, Dios puso al buen Jetro en su camino para ayudar a aquel que liberaría a su pueblo. ¿Por qué? Porque aun cuando nos oprimen nuestros propios errores, Dios quiere liberarnos y cumplir sus propósitos. 3 escenas, una misma promesa. Dios está con nosotros. Estuvo con las parteras que desafiaron al faraón por fidelidad. Estuvo con una familia que en lugar de rendirse al miedo, actuó con fe. Y estuvo con Moisés, incluso cuando sus errores lo llevaron al desierto. Porque cuando Dios tiene un propósito contigo, ni un decreto de muerte, ni un río peligroso, ni un pasado con errores pueden detener lo que Él quiere hacer. Hoy, como ayer,
Quizá te sientas oprimido por el sistema, por las circunstancias, por tus propias decisiones, pero el mensaje es el mismo. Dios está contigo. Clamaron los hijos de Israel y Dios oyó su gemido, y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció. Cuántas historias apasionantes, ¿eh? Tenemos muchísimo que comentar. Entonces vamos a ir por partes. En realidad, a lo mejor desde una perspectiva más personal, ¿de acuerdo? Yo creo que podemos hacer un acercamiento más personal cada uno de nosotros a la lección de esta semana, porque tendremos tiempo de ir desarrollando todo esto. No sé vosotros, yo pensaba esta semana que de la misma manera que el trimestre anterior me sorprendió muy gratamente, porque me acercó a un mundo con el que me llevo de una forma así como complicada, al mundo de la profecía, en el sentido, claro, de que me costaba hacerla personal y además, no sé, como que actualizarla muchas veces. Y la lección del trimestre pasado me ayudó muchísimo, ¿eh? Aprendí muchas cosas y aprendí a visualizar la Biblia desde otra perspectiva, de otra manera. Me temo que el planteamiento que nos va a hacer la lección de Éxodo va a ser también extraordinariamente enriquecedora. Y a mí me gusta mucho que me lo actualice. Me gusta mucho el punto de partida. Hoy os voy a pedir un punto de partida a cada uno de vosotros, porque me identifico mucho con lo que nos cuenta, por ejemplo, en la parte del sábado, cuando nos dice que el Éxodo resuena con relatos de oprimidos, marginados, perseguidos, explotados y degradados. Por lo tanto, nos cuenta que quienes se sienten hoy abandonados, olvidados y esclavizados pueden tener esperanza, pues el mismo Dios que salvó a los hebreos es capaz de salvarlos a ellos también. Ya me gusta esto, ya me actualiza el asunto. Éxodo habla de batallas existenciales, injusticias, pruebas que forman parte de la vida. Esto también me llega. Todos pueden sentirse alentados por los relatos de las intervenciones de Dios en favor de su pueblo sufriente. El Señor escucha el clamor de los oprimidos, ve sus luchas, nota sus lágrimas y agonía y acude en su rescate. Y es Dios quien toma la iniciativa para liberar a quienes confían en Él. Dice que solo tenemos que aceptar por fe lo que Él nos ofrece. Por eso es necesario estudiar el Éxodo, porque señala lo que Jesús ha hecho por todos nosotros. Un libro acerca de la redención, la liberación y la salvación final. Todo lo cual está a nuestra disposición por la fe, gracias a lo que Cristo Jesús ha logrado en nuestro favor. Termino con esto. No se me ocurre nada más actual. En medio de la confusión y la oscuridad, si nuestros ojos están fijos en Dios, podemos reconocer su presencia, su cuidado y su ayuda mientras nos guía a la eterna tierra prometida. Es decir, que por lo visto el Éxodo va de ti también, va de mí, va de todos nosotros, va de aquellos que estamos de camino, que queremos, que deseamos salir del Egipto espiritual y que nos vamos de camino hacia la tierra prometida. Es una historia de liberación, es tu historia y es la mía también. Así que vamos a aprender muchas cosas que poder aplicar sin duda en épocas y en tiempos como estos. Pablo, ¿cómo entrarías tú, cómo enfocarías un encuadre como el estudio del libro del Éxodo? Bueno, el propio libro, Esther, como se llama en hebreo, para mí es muy significativo, Semot, que significa nombres. Finalmente no es la historia de personas sin nombre, es decir, no es la historia dirigida a personas que no tienen personalidad, sino que a través de la historia nosotros somos descendientes espirituales de esos que entraron en Egipto y que salieron 400 años después. En segundo lugar, hay algo que me llama mucho la atención, y es el cumplimiento de uno de los mandamientos que dice hasta la cuarta generación. Es decir, nadie tiene más de 400 años en la Biblia, ni 400, ni 40, ni 4, que es el número de... Tiene una visión negativa. ¿Por qué? Porque es un compromiso divino frente a los infinidad del amor de Dios. Con lo cual vamos a ir viendo que la aplicación que tú dices, Esther, ya está hecha. Es decir, ¿quién forma la historia de Éxodo? Los nombres que se citan en los primeros versículos del capítulo 1, de los cuales Moisés va buscando la descendencia a la salida y se va proyectando en la historia con la actualización en nombres concretos. Pablo dirá que nosotros somos hijos de Abraham por la relación personal con Cristo, con lo cual formamos parte del Éxodo, formamos parte de esa historia. Creo, Esther, que la puntuación que has hecho de la personalización del libro de Éxodo es muy oportuna porque está hecha en el propio texto.
Gracias por ello. Y bueno, me temo que además va a ser, supongo, pastor, un texto, el Éxodo, asequible a todas y a todos. Quiero decir, que aquellos que a lo mejor no, pues tengan cierto temor. Estoy pensando a lo mejor en gente que no es habitual lectora de la Biblia o que a lo mejor se acerca y nos está viendo y dice, bueno, ¿cuán fácil o cuán difícil me será esto? Lo decíamos el trimestre pasado, ¿no? A veces el asunto profético cuesta un poco más, hay que tener, claro, un enfoque, ¿no? Que requiere ya de cierto conocimiento muchas veces, pero quizás el Éxodo y las historias que nos cuenta el Éxodo son asequibles. Quizá alguna persona que se pueda acercar ahora y que diga, pues me lo puedo leer sin tener a lo mejor mucho conocimiento previo. Mira, Esther, si nos quedamos en la periferia del libro, no se conseguirá. Es decir, que el libro viene, y lo que voy a decir es simple, viene después de Génesis. ¿Y por qué digo esto? No, es verdad. Porque Génesis empieza con el origen de la humanidad. Y Éxodo va a terminar con el origen del pueblo de Dios. Es decir, dentro de esa humanidad tenemos el origen del pueblo de Dios. Y un camino por delante que Dios va a dirigir. Con lo cual es un pueblo en movimiento, permanente en movimiento. Y nosotros deberíamos de aspirar a eso, de ser los descendientes de los que salieron de Egipto, por la majestuosidad de Dios, y los protagonistas de ese libro tienen nombre propio, con lo cual en hebreo existe, cuando la Biblia no quiere que alguien pase a la historia, no tiene nombre. El joven rico, por ejemplo, no tiene nombre. O se les cambian los nombres cuando cambia la situación personal, eso es una costumbre hebrea, nosotros no la tenemos. O se eligen los nombres en función al proyecto familiar que tienen para esa persona, con lo cual, si el libro se llama Los Nombres, nos está hablando de historias reales, de historias de personas que salen con un proyecto. Luego Dios irá trabajando, irá proyectando, pero desde luego te he escuchado, Esther, y la palabra que tú has empleado me ha hecho reflexionar así rápidamente. Es decir, ponerle nombre a los personajes es hacer una historia cercana. Y eso es lo que va a llevar el libro de Éxodo. Gracias por el apunte. De hecho, a mí esta semana me ha emocionado recordar a Sifra y a Fua, sinceramente. A dos mujeres con nombre propio. Dos nombres. Y dos nombres, Claro. dos mujeres con una función espectacular, con un papel espectacular, ¿verdad? Y alguno de los comentarios dice, ellas llevan nombre, pero el faraón no. No lleva nombre. Es decir, su nombre, ¿verdad? Tendríamos que haberlo buscado, pero no lleva nombre. Pero ellas sí, dos sencillas mujeres que atendían partos y que han cumplido una función absolutamente esencial, espectacular en la historia. Qué bonita historia. Por eso me he puesto de fondo uno de los textos alusivos a las bendiciones de las parteras también, ya que fueron mujeres temerosas de Dios. Ellas sabían efectivamente lo que debían hacer, a quién obedecer y a quién desobedecer en este caso. Qué bueno. Germain, tu acercamiento al libro del Éxodo, ¿qué te sugiere este inicio de todo este relato y de estas historias maravillosas que vamos a estudiar? Bueno, si algo que bien es cierto es que como emigrante que soy, en cierta forma se me hace sencillo imaginarme dentro del plano de estas personas que están en movimiento, como decía el pastor hace un minuto, en este camino, ¿no? Pero cuando ya vamos al plano espiritual, el plano espiritual en este caso es del libro de Éxodo, es sumamente importante, es sumamente necesario, porque, hay personas que como yo, o que al contrario de mi persona, no se han tenido que mover de su país, pero también están atravesando por el desierto de esta vida. Entonces, si hay algo que bien es cierto, es que es aplicable en todos los sentidos. Quizá otra persona no tuvo que salir, pero está pasando por una situación difícil, bien sea familiar, económica, emocional. Entonces, siempre es necesario que nosotros podamos ver el libro de Éxodo como esa bandera que Dios clavó en algún lugar, que nos dice que no importa dónde estemos, Él siempre nos va a ayudar y nos va a bendecir como bendijo a su pueblo. ¿Hay alguna parte del enfoque de la lección que te haya resultado especialmente apasionante esta semana? ¿Hay algo que haya hecho clic? Bueno, sí, muchas partes de la lección, pero me inquietó mucho en este caso lo que dijo el faraón, que no conocía a José,
que en esta parte cuando él dice, mira, este pueblo se ha hecho fuerte, se ha hecho muy fuerte, más fuerte que nosotros, y me temo que se una con los enemigos, pero hago énfasis en lo que siguiente que dice, que es, no sea que se vayan. O sea, él ya no estaba viendo a un grupo de gente que había crecido, él estaba viendo un grupo de esclavos. En todo momento vio un grupo de esclavos que iban a dejar de servirle. Entonces, qué triste es, en el caso de esta situación, que hay personas que simplemente ven a otros como el que está allí para servirle. Nosotros sabemos que Dios nos llamó a todos para vernos como hermanos. Cuando el apóstol Pablo ya habla en sus cartas, dice, mira, hasta el siervo hay que tratarlo con amor y a su amo hay que respetarlo. Entonces, ¿cómo va cambiando todo? ¿Cómo va cambiando todo de mirarte como un esclavo a mirarte como alguien que es redimido por Dios y que te da el valor que tienes como persona? ¿Cómo te acercas a Éxodo, Juanfran? Primera lectura, y ahora os planteo alguna pregunta ya para que entremos en conversación. Tenía anotado las dos ideas que habéis comentado, tanto Pablo como tú, Esther, el tema de los oprimidos y el tema de los nombres, porque me encanta que Dios nos conozca por qué el nombre de cada uno, y que este sea el libro de los nombres, ¿no? Porque estamos ante un relato que nos va a hablar de oprimidos, de migrantes, de gente que está sufriendo, y gente que parece que Dios no clama a Dios y Dios nos responde. ¿Dónde estás? No te has olvidado de nosotros. Que eso debería resonarnos a muchos de nosotros cuando a veces nos quejamos y vemos que Dios parece que no está al lado nuestro, ¿no? Y esta historia va de que Dios aparece con un grupo que emigra a otra tierra, y termina el relato con un Dios en un tabernáculo en medio del desierto, en medio del pueblo, ¿no? Con lo cual a mí me resuena eso, ¿no? Que muchas veces miramos a nuestro alrededor, yo miro muchas veces y digo, no me parece que estoy solo, ¿no? Me siento solo, y vamos a aprender que no es así. Pues vamos a darle alguna vuelta a alguno de los aspectos de la lección. Es que tiene muchísimas cosas, de manera que no nos va a dar sin duda tiempo a repasarlo todo. Pero querría preguntaros, y la idea es que podamos ya irnos sumando todos y conversando todos, ¿por qué es importante hacer un trasfondo histórico de esto? Porque nos hace un marco, ¿verdad? Para que nos situemos. Y claro, yo sigo pensando en la mentalidad de la aplicación, ¿no? De decir, pues esto me tiene que servir a mí también en la actualidad, tengo que sentirme identificada también con ese trasfondo histórico, ¿no? De alguna manera también decía Germain, sí, efectivamente, todos aquí somos peregrinos, algunos más que otros, ¿verdad? Y quizá podemos entender este sentido de caminante, ¿no? Y de peregrino. Pero, ¿por qué razón? Y a lo mejor empiezo por ti, Pablo. ¿Por qué razón es importante repasar el trasfondo histórico de esto? ¿Para qué nos sirve? Bueno, para hacer una actualización. Es decir, recordar el pasado nos permite saber en qué presente vivo. Y hay una nota filológica muy interesante, y es que la palabra siervo, Evet, también significa embajador, en sentido positivo. Es decir, eran siervos en Egipto, pero Dios los saca para ser embajadores de Dios en el mundo, y se utiliza la misma palabra, Evet. Con lo cual esa es la misión, convertirnos en embajadores y no solamente en siervos. Yo creo que estudiar ese paso de la esclavitud a la libertad, empleando el mismo término, lo que Dios quiere de su pueblo es que sean embajadores, no esclavos. Qué bueno. Fijaos que la lección hace unas cuantas preguntas bastante extrañas quiero decir, a ver si nos atreveríamos a contestarlas, ¿no? ¿Por qué razón Dios permitió que el pueblo viviese durante todo ese tiempo en esclavitud? ¿Por qué razón tuvieron que pasar por todo aquello? ¿Por qué motivos ha podido ocurrir eso? ¿Y por qué, dice el lección en un momento, tardó tanto en hacer algo? Cuidado con esto, porque habrá gente que se plantee estas preguntas. ¿Qué os parece? Podéis interactuar cada uno. Adelante. Lanzaos. ¿Quién se atreve? No, bueno, el pastor decía algo que es muy cierto. Hay cosas que nosotros no podemos responder, y a veces es preferible no ahondar en ese tipo de preguntas. Es preferible no hacerlo. Pero si algo que bien es cierto es que al clamor del pueblo el Señor respondió. Y cuando miramos toda la Biblia nos damos cuenta que el Señor siempre respondió al clamor. A mí me ha pasado. Cuando he clamado a Dios, he visto su respuesta. Y estoy seguro que así como a mí le ha pasado a nuestros hermanos, a los que nos están viendo también en algún momento de dolor, de sufrimiento, el Señor también le ha respondido su clamor. Entonces, yo pienso que lo más importante en este caso es saber que tenemos un Dios que está siempre presente, que siempre está con nosotros. A pesar de las circunstancias, Él siempre está allí con nosotros.
Parecería, ¿no?, que es el plan de Dios que esto pasara así. Yo creo que no. Quiero decir, Dios en su preconocimiento utiliza y nos va dando puertas de salida, pero yo creo que tenemos cierta capacidad de decisión, y luego en esta partida no solo juega Dios. Y deja libre al ser humano, es decir, la esclavitud es el resultado de decisiones humanas. Claro. Entonces, qué casualidad que aparecen en Egipto, porque hay una hambruna y hay una escasez en ese momento, y casualmente hay uno de la familia, en este caso José, que está en Egipto para poder darle una salida a ese clan, ¿no?, y a esa tribu. Bueno, estáis viendo que Pablo se tiene que marchar, y para que veáis, que aquí no escondemos nada, porque ahora dentro de un ratito se va a preparar y va a tener el sermón con nosotros, así que lo disfrutaremos, seguiremos disfrutando de él. Vamos a continuar nosotros con nuestra escuela de Biblia. Es muy difícil, no tenemos todas las respuestas, y el por qué pasa así las cosas, pues podemos acercarnos un poco a analizar. Claro, ¿sabes? Yo planteaba la pregunta porque en realidad yo no haría esa pregunta. Claro. Quiero decir, lo hilo en torno a lo que nos estaba diciendo Pablo. Es evidente que todos, y tiene mucho que ver con lo que nos contaba Jeremy al principio, ¿no? Estamos en este camino por alguna razón, ¿sí? Hay cuestiones que Dios planea, y luego efectivamente estamos nosotros tomando decisiones que nos van llevando por un camino o por otro. Claro. Y a partir de ahí, bueno, no preguntemos por qué es. Nos encontramos con el pueblo de Israel, que efectivamente tomó una serie de decisiones y al final pues acabó donde eran. Es muy curioso, porque al final eran, bueno, el resultado de unos poquitos eran 70 al principio, ¿verdad? Que allá fueron, porque había hambre, porque necesitaban comer, pues porque las cosas eran como eran, y bueno, donde había comida, pues era donde habían efectivamente acumulado comida. Por cierto, un tal José, que era un tipo que era un excelente empresario y un excelente gestor, y había comida en Egipto, ¿verdad? Después de aquella gestión fantástica que hizo después de haber sido esclavo, y llegó pues efectivamente a ser el número 2, ¿no? Creo recordar del gobierno egipcio. A partir de ahí, nos encontramos con ese pueblo que, a pesar de la opresión, crece cada vez más. Con esas mujeres que eran tan fuertes que, a pesar de que las mandaban a trabajar, seguían teniendo hijos con salud, y nacían niños y niñas y niños y niñas, y aquello era un pueblo cada vez más fuerte y cada vez más poderoso. Hay unas cuantas imágenes, ¿verdad? Habéis visto en la lección, alucinantes, de lo que suponía la bendición de Dios aún en situación de esclavitud, y a pesar del maltrato de los egipcios. A mí me ha llamado muchísimo la atención recordar otra vez esa historia. ¿Qué os resuena también con todo esto? ¿Qué os parece? Vaya, es importante esta parte que menciona, donde dice que, bueno, el pueblo de Israel, a pesar de ser esclavos, se estaba fortaleciendo y fortaleciendo. No sé si se ubican, si nos podemos ubicar, en este momento donde más se persiguió al cristianismo. En este momento histórico donde el cristianismo llevaban a uno a la crucifixión y aparecían 10. Y llevaban a otra forma de castigo y aparecían muchos más. Entonces, parece mentira, pero o sea, nosotros humanamente hablando, ¿no? Pero para el Señor nada es imposible. Donde nosotros vemos algo que es caos, más bien el Señor desde ahí saca algo totalmente increíble que permite que otras personas puedan ver el testimonio en la vida de estas personas que en este caso están pasando por esta situación. Entonces, Dios siempre lo ha hecho, de una u otra manera siempre lo ha hecho. Él le había dicho a Abraham, mira, tu pueblo va a estar esclavo por 400 años, y nosotros normalmente tomamos como referencia el libro de Daniel para decir, mira, si el Señor cumplió esto, o si se cumplió esto que Él dijo, entonces esto también se va a cumplir. Pero el Éxodo también nos lo estaba diciendo. El Señor dijo, mira, tu pueblo va a pasar por 400 años. Entonces podemos ver a un Dios, un Señor nuestro, que puede mirar al futuro y puede dar una respuesta y puede ubicarnos como si estuviésemos en un mapa caminando hacia en este caso, la Canaán celestial que estamos caminando nosotros. A mí me llama mucho... Es muy difícil trasladarse con nuestra mentalidad moderna a aquel momento, pero estamos en una sociedad y en un momento que la vida es muy dura y la vida vale poco, y estás en manos de unos pocos privilegiados que hacen contigo lo que ellos quieren, ¿no? Y sentirse extranjero y yo imagino, en este momento estamos de repente en la historia, en un momento en que son lo más bajo de la pirámide social, los hebreos. Sí. Pero
no hace tanto, 2, 3 generaciones, estaban arriba, es decir, tenían prestigio y formaban parte, ¿no? Y estaban bien vistos y, oye, esta gente nos ayudó a que Egipto siguiera, se mantuviera, no entrara en una recesión que pudiera hacer peligrar todo el sistema que aquí tenemos y ese faraón y toda esa nobleza, ¿cómo los cuido? Y yo digo, ¿cómo sería ese proceso de pérdida de esa condición, un poco de estar bien mirado, de estar bien posicionado, de ese José y de esos hijos de José, y, oye, qué bien que estamos en Egipto, a pensar claro. qué mal le estamos, Hombre, la lección nos da alguna pauta, bueno, el texto nos da alguna pauta, ¿no? En el sentido también de que las intrigas palaciegas siempre han sido tremendas, ¿no? Y bueno, pues a lo mejor estamos muy contentos hasta que alguien empieza a decir, oye, que esta gente está creciendo mucho. Oye, que efectivamente cada vez son más poderosos y esta gente es fuerte. Les estamos esclavizando y da igual, les ponemos a trabajar el triple que a los demás, porque por lo visto eran especialmente, ¿verdad?, exigentes con ellos y resisten. Sí. Claro, a mí me invitaba a pensar también, ¿sabes? Estaba haciendo una vez más la aplicación particular, ¿no? En la imagen, tiene que ver con lo que decías de Hermena al principio, ¿no? Se nota que ando con otro Dios. ¿Se nota efectivamente que yo tengo una vida distinta? Antes hablaba Pablo del estilo de vida. ¿Se nota que tengo un estilo de vida distinto? Era evidente que ellos tenían otro estilo de vida. Me llama la atención también que en un momento determinado se hayan dado cuenta de quién era Moisés, quiero decir, de dónde venía, ¿cierto? Porque no sabemos muy bien cómo pasó, pero sabemos que en algún momento aquel niño que vino del río, que se supone que era un regalo del río, alguien se dio cuenta que era hebreo, ¿cierto? Es decir, y dices, ¿qué tenían? ¿Qué pasaba para que efectivamente supieran que la cosa empezaba a ser amenazante? Y a partir de ahí también puede ocurrir en nuestro caso. Es que eso, mientras nosotros no hacemos ruido, no pasa nada, pero ¿y cuando empezamos a hacer ruido? Eso me resuena mucho, porque eso se puede ver claramente en los judíos todavía. Es decir, en la sociedad judía puedes estar en cualquier parte del mundo, pero enseguida le ponen la etiqueta que es judío. Sí. Eso, que es un prejuicio, también es una señal de identidad, en el sentido de que un judío todavía hoy se siente parte del judaísmo allá donde esté. Da igual que esté en Estados Unidos, en Sudamérica, en África o tal. Y yo tengo cierta envidia con eso, porque no se dice, por ejemplo, de los cristianos. ¿Y por qué será esto? Pues yo creo que habrá mucha casuística y pero yo creo que el asunto me resuena que va por el tema de dónde pongo yo la prioridad. Es decir, ¿qué soy yo? ¿Soy español, europeo, primero? ¿Soy hijo de murciano, hijo de mi padre, hijo tal? ¿O pongo en primer lugar, soy cristiano? Soy hijo de Dios. Entonces, ¿dónde está mi pertenencia realmente? Porque esos judíos que se hablan, yo que soy un flipado de todo el tema que tiene que ver de los fascismos del siglo pasado y de la Segunda Guerra Mundial, a los judíos les daba igual. O sea, había judíos que habían luchado en la Primera Guerra Mundial y levantaban la mano para la Segunda diciendo, pues si yo peleé por este país, pero ahora me dan de lado. Y porque al final tenían que... No, pero tú eres judío, antes que alemán, ¿no? Entonces, ¿yo qué soy? ¿Soy cristiano antes que español? Muchas veces soy español antes que... ¿Dónde pongo, no? Ahora que, por ejemplo, todo el mundo es futbolero y el fútbol parece que también otra religión. ¿Soy del Real Madrid? ¿Soy del Fútbol Club Barcelona? ¿Soy del Botafogo? ¿Soy del River antes que...? ¿O realmente dónde está mi pertenencia? Porque si soy cristiano, yo tendría que alistarme primero. Y entonces, ¿lo notan los demás? Cuando a los demás le dicen, tú eres judío, ¿no? Porque se le nota, o nos hemos difuminado tanto que si viniera un faraón hoy día sería fácil no identificarnos como cristianos. Hay un himno en el que cantamos embajador soy de mi rey. Claro. Nos recordaba ahora Pablo lo de ser embajadores, ¿no? Embajador soy de mi rey, o sea, representante del rey de cierto país. Es decir, yo tendría que ser embajadora de la tierra prometida. ¡Guau!
Espera un momento. Es que a eso somos llamados, ser embajadores de la tierra prometida. Claro, cuando eso puede formar parte de mi identidad, cuando eso puede formar parte de quién soy, evidentemente tiene que traslucirse o tiene que cambiar, tiene que ser de alguna manera. Esto no se trata de ponerle presión a nadie encima, ¿eh? Somos todos pecadores, estamos en un mundo muy caído, claro. Tranquilos, no os preocupéis que todos somos pobres embajadores de... Claro. Pero estamos llamados a hacer esto, es decir, a que se note que pasa algo diferente en nuestra vida y que vivimos de una forma distinta. Me lleva al alucinante caso de las parteras. A mí me tiene sí, es que es muy llamativo, no es muy llamativo. Cifra y Fua. Algo en estas mujeres, algo significativo. Ellas desobedecieron al Dios con minúsculo, como decía la escuela sabática Lai, porque ellas tenían temor de Dios, porque ellas querían obedecer al Dios del cielo. En una época en la que se asesinaba a las criaturas, a los niños recién nacidos, y no tenían ningún tipo de problema con esto, se ordenaba matar a los niños y los vecinos estaban ahogando a las criaturas desde las familias vecinas. Y en ese momento esas dos mujeres deciden mantenerse firmes. ¡Qué bonita idea! ¿Qué podemos aprender de estas criaturas? Bueno, hay una definición de temor, en este caso con relación a lo que hicieron la mujer, que fue obedecer a Dios. Dios obviamente le pidió que preservaran la vida de los niños. Pero hay una definición que me gusta, que está en el libro de los Proverbios, en el capítulo 8, en el versículo 13 específicamente, que siempre me ha gustado cuando quiero hablar de lo que se refiere a temor de Dios. El versículo 13 dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia y el mal camino, y la boca perversa aborrezco. Oiga, imagínense estas mujeres viviendo bajo este concepto. Estas mujeres que entendieron que tenía que apartarse del mal camino, sabían que eran niños totalmente inocentes y que le pertenecían al pueblo de Dios, entonces ellas sabían que no podían tomar la vida de esos niños y tirarla a la basura, si se puede decir de esa forma. Entonces ellas estaban viviendo un temor de Dios práctico. No era simplemente que ellos sabían lo que no tenían que hacer, sino que ellos lo estaban viviendo. Entonces, dentro de ese contexto, ¿de qué manera lo vivimos nosotros? O sea, nuestro temor de Dios es práctico. Se puede ver de manera clara. Ahorita nuestro hermano decía algo que es totalmente cierto. Y era parte de lo que hemos compartido básicamente en la mañana. Ven en nosotros a un verdadero cristiano. Y si hay algo que bien es cierto es que se nota. Cuando una persona es realmente cristiana, se nota. Y no por el hecho de llevar la Biblia quizá en la mano, sino por su forma de actuar, su forma de tomar decisiones, su forma de vivir, lo dice. Y sí, otras personas lo logran ver espero que lo vean en mí, espero que lo vean en cada uno de nosotros, y que cada día lo vean mucho más, porque realmente sería algo bonito y es lo que Dios espera de nosotros. Estamos en el libro de los nombres, y qué maravilloso que el autor refleje los nombres de estas parteras, de estas comadronas, ¿no? Fíjate que yo, como nos gustan el tema de las películas y las series, todo muy cinematográfico y visual, enseguida ponemos a Moisés como el héroe, enseguida ponemos a Moisés como el líder, como el que, venga, sigámosle, ¿no? Tenemos una misión. Estas dos mujeres, Cifra y Fua, merecen también algún capítulo en esta temporada de la serie del Éxodo, porque realmente son heroínas silenciosas, porque hay que tenerlo para poder plantarse delante de aquella jerarquía, y te piden explicaciones y dice, oye, primero, recibes instrucciones muy claras. Hay que hacer esto con esta gente, tal. Yo imagino que aquellas dos saldrían de aquellas reuniones de la sanidad egipcia como diciendo, abatidas. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos? Nos han dado instrucciones muy concretas. Los niños de esta manera, las niñas de esta, y a este tipo de familias hebreas ya sabéis lo que tenéis que hacer. Y oye, y tenemos que reportar, es decir, nos van a pedir explicaciones. Entonces, no tuvo que ser nada fácil para estas dos mujeres el tener que plantarse y decir, ¿cómo lo hacemos? Y sin embargo, dice el texto que fueron muy bendecidas por parte de Dios, ¿no? Y yo imagino a aquellas mujeres volviendo, porque dice el versículo 18 del capítulo 1, el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿por qué habéis hecho esto? O sea, me están llegando informes, esto no nos está cuadrando. Teníamos claro que aquí teníamos que marcar este tipo de política y teníamos que hacer este tipo de directrices.
¿y por qué habéis preservado la vida de los niños? Y ya no sé si es que... y ahora me gustaría escucharos. Las parteras respondieron al faraón inteligentemente, fue una media mentira, media verdad, no lo sé. Pero el caso es que son inteligentes. ¿Sabes? Fue muy inteligente. Fue muy inteligente porque con total probabilidad era cierto, de hecho. Sí. ¿No? Sí. Claro, porque si fue fácil de creer es porque efectivamente tenía bastante de verdad. Claro. Es decir, ellas no hicieron nada que no tuvieran que haber hecho. Las criaturas habrían nacido, en ese momento era muy fácil coger a una criatura y matarla. Eres un ser humano adulto, pues es muy fácil matar a un bebé, creo, no tengo idea, claro, pero se supone que era fácil. Son seres, pues efectivamente, que son fáciles de lastimar. Pero probablemente era bastante cierto, que claro, ellos ya sabían que la gente hebrea era muy fuerte y sabían que aquellas mujeres eran fuertes, con lo cual entiendo que de hecho podría ser parte de la realidad. A lo mejor en la gran mayoría de los casos esto funcionaba así y a lo mejor solo tenían que echar una mano en casos muy concretos, con lo cual me parece tremendamente inteligente decir esto. No me atrevería a decir que era específicamente una mentira, ¿sabes? O una excusa. No sé. Creo que era una forma de visualizar la realidad. A mí me suena más así. El tema es que ellas ni recibieron unas tablas de la ley, ni recibieron milagros, ni una voz que les hablaban como trueno. Oyeron a Dios en su conciencia. Sí. Y eso es suficiente, ¿no? Eso es suficiente para andar en el camino que decíamos, ¿no? Estamos hablando esta mañana. Muchas veces, a veces uno quisiera ser como Moisés o quisiera plantarse en medio de una multitud y decir, abrir el mar, ¿no? Y que todos vean, ¿no? Sí. Para andar con Dios no hace falta llegar a esos extremos. Sí, una cosa que es importante es saber que ellas tenían una relación con Dios. Y la importancia de tener una buena relación con Dios. Cuando nosotros comparamos esta historia de estas dos mujeres con Sadrach, Mesach y Abednego, por ejemplo, estaban en la misma situación. Estaban delante del rey más grande, el más fuerte de su momento, y era así como que ¿lo haces o eres tú quien va a pagar las consecuencias? Sin embargo, de la misma forma, tanto estos jóvenes como estas dos mujeres sencillamente decidieron obedecer a Dios. Ahora, el resultado es el mejor, ¿no? Bendiciones para todos. Entonces, trayéndolo a nosotros, a veces es difícil ser leal a Dios, a veces en nuestra propia vida, a veces tomar la decisión de no hacer lo que es incorrecto. Oye, a veces nos cuesta no hacerlo, es como más fácil ceder a hacer lo que no debemos hacer. Sin embargo, el Señor espera precisamente que podamos ser como estas dos mujeres o como los dos jóvenes que mencionaba. Nosotros sabemos que ya proyectándolo como decía el hermano hace un rato, a que Cristo venga pronto, también nos va a tocar tomar decisiones como esas, nos va a tocar tomar decisiones que sean muy puntuales y ser leal a nuestro Dios, de tal forma que nuestra vida puede que esté en riesgo. Pero así como respondieron ellos, si no nos salva, bueno, nos levantará después del polvo de la tierra. Pero es esa confianza que tuvieron ellas en Dios, ese conocer a Dios, que sabían que a pesar de que estaban tomando una decisión distinta a la que ya se le había dicho que tomaran o que hicieran, el Señor igual iba a estar con ellas. Y qué interesante que yo creo que una de las claves está cuando dice el texto y por haber temido las parteras a Dios les concedió numerosa prole. Que la traducción seguramente no refleja todo, porque dice por haber temido las parteras a Elohim, ¿no? En otras traducciones de la Biblia textual, por haberse mostrado temerosas de Dios les concedió tener muchos hijos. Es decir, que estas mujeres pusieron a Dios en primer lugar, más allá de la traducción, ¿no? Pues ya sabemos que... Y las prosperó, prosperó. Dios fue el que estaba en primer lugar, le respetaron, le obedecieron y las prosperó. Y fue el resultado de su obediencia. Tenemos tiempo antes de que empiece el sermón de dedicarle también, claro, un capítulo a nuestro querido Moisés. Vamos a estudiar mucho de él a lo largo de la semana. Mirad, yo pensaba, ahora que tenemos un nuevo presi en la conferencia general, y sin hacer necesariamente comparativas, cada ser humano está para su época y para su tiempo, pero yo pensaba cuán difícil debe ser en estos momentos, ¿verdad?, el trabajo de Ayrton Koller, como ha sido el pastor Ted Wilson también. Pero el trabajo del pastor Koller, cuán complicado puede ser llevar adelante, ¿no?, pues el camino de un grupo tan diverso, tan variopinto, como la Iglesia Adventista ahora mismo mundial en el siglo XXI, en 2025. Y esta semana, no sé vosotros, pero yo me he sentido especialmente cercana como ser humano, guardando las distancias, claro, a un tipo como Moisés, porque me veo muy identificada con él en dos momentos muy concretos de su vida, que son los peores, por cierto. Una,
Resulta que visualiza efectivamente un maltrato horrible a un esclavo y su indignación humana, esa que a mí me sale cuando leo algunas noticias en el periódico, ¿verdad?, hace que, plaf, mate a la persona que está maltratando a otra. Yo lo entiendo muy bien, perdón por lo que digo, pero lo entiendo muy bien, porque yo a veces me imagino pensando cosas así, ¿sabes? Cuando a veces lees sobre alguien que maltrata a un niño, que maltrata a los animales, alguien que ha matado a un bebé, ¿sabes? Gente que hace cosas horribles a los otros seres humanos, y me viene ese ramalazo Moisés, ¿sabes? De decir, si yo tuviera una fusta o si yo tuviera un palo, me siento muy identificada con él, porque yo me imagino viendo esa situación y lo primero que me pasa es que yo cojo un palo y hago algo. Es lo primero que me viene a la mente. Pero también me he sentido identificada con él salvando mucho las distancias. Y en ese momento, que aún no viene la lección, pero lo estudiaremos, ¿verdad?, cuando dice, estoy harto de vosotros, me sois gravosos, pueblo, y le doy paf, paf, 2 golpes, ¿queréis agua? Tomad agua. Y de repente, ¿verdad?, tu yo humano dices que me tenéis harto. Es que de verdad, es que no os aguanto más. Es que llevo unos cuantos años con vosotros y no hacéis más que quejaros. Esto no hay quien lo soporte. Y, ¿verdad?, ese hartazgo te lleva también a tomar una mala decisión. Que en su caso, porque tenía un alto nivel de responsabilidad, lógicamente, suponía que el agua no es mía. Ya lo estudiaremos en Éxodo. Que el agua es de Dios y no la estás dando tú, Moisés. Has dado un muy mal ejemplo con lo que has hecho. Ay, me he sentido tan identificada con ese Moisés tan humano, ¿eh? Y vamos a aprender mucho de él. Cuán difícil en estos momentos también, lo enlazo con lo que estábamos diciendo, el liderazgo que podemos tener también como cristianos. Qué difícil. Porque si yo soy embajadora de la tierra prometida, que por lo visto así debe ser, yo me voy a tener que encontrar con momentos en los que mi ejemplo y mi mal ejemplo vayan a tener un muy mal impacto, lógicamente. Entonces esto me tiene que hacer pensar, me tiene que hacer reflexionar. Y creo que visualizo a ese Moisés humano como muy yo, yo como muy Moisés, ¿no? ¿Cómo lo veis? ¿Cómo encuadráis vosotros la figura de Moisés? ¿Qué es para vosotros Moisés? Oye, por supuesto, un gran líder. Por supuesto, un gran líder. En lo que menciona es totalmente cierto. O sea, de hecho, la palabra de Dios menciona a Moisés como el hombre con el corazón más manso que había. Y es difícil para nosotros ser mansos muchas veces. A veces es muy complicado. Cuando estuve trabajando en la iglesia en Chile, aprovecho para enviarle un saludo a mis hermanos de Chile, de la iglesia de Colina, había una hermana que al sol de hoy somos muy buenos amigos, pero al inicio recuerdo que siempre me regañaba. Entonces, a veces era un poco complejo. Yo era maestro de escuela sabática de una clase en ese momento y siempre me regañaba por algo. Entonces, yo le pedí a Dios que me diera la fuerza para poder entender. Y después de eso entendí, me di cuenta que simplemente yo no tenía paciencia, que en ese momento el Señor estaba desarrollando la paciencia en mí. Yo pienso que a pesar de que Moisés tenía un corazón bastante noble, que lo aprendió en el campo, cuidando a las ovejas de Jetro en este caso, el Señor aún así lo estaba guiando en esta transformación de su carácter como tal. Nosotros sabemos que lo único que vamos a llevar al cielo es el carácter, y el Señor de una u otra manera estaba transformando el carácter de Moisés, quizás algunas cosas o algunos detalles por ahí que le faltaban por pulir. Lo mismo pasa con nosotros. En mi caso no tengo hijos, pero supongo que ustedes tienen hijos y hay momentos donde también le provoca arrancarle, no sé, el cabello, una hebra de cabello, quizás en este proceso de formación. Pero cuando lo analizamos nos damos cuenta que aún así en esos pequeños detalles el Señor simplemente nos está ayudando a fortalecer nuestro carácter, y eso es totalmente bonito. Hombre, y recordemos además que Moisés, claro, tenía 2 familias, quiero decir, su familia de criándole también cuando era muy pequeño, pero también tenía efectivamente su familia egipcia, con lo cual era el choque de 2 culturas también contrapuestas completamente, y no habrá sido un proceso fácil, a pesar de que él tuvo muchos privilegios evidentemente en su formación egipcia. También la lección nos preguntaba en algún momento si somos conscientes de que tanto Moisés como nosotros podemos estar aprendiendo muchísimas cosas inútiles, de hecho, para el trabajo que queremos hacer, ¿no? Y por lo tanto, pues podemos ser el resultado también de muchas influencias, muchas positivas, pero muchas negativas también. Y eso luego produce un choque en ti y tienes que tomar también decisiones que tienen que ser procesuales, claro, tiene que ser algo gradual. No habrá sido fácil, sin duda, la vida tampoco de Moisés. Sí, muchos privilegios, pero probablemente también muchas preguntas en su cabeza, ¿no? Yo sé que tengo una familia aquí, sé que tengo un pueblo, ¿qué hago aquí? ¿Cómo puedo enfocar esto? ¿De qué manera, claro, salir de un lado para otro? Y vamos, que el punto de partida fue un asesinato, nada menos. Entonces, claro, cuidado, porque el proceso, desde una perspectiva humana, tampoco fue fácil. Juanfra, Moisés me encanta. ¿Qué te trae? Porque es tan, para lo bueno y tan para lo malo, es tan extremo, que muchos lo que hacen es pensar que Moisés nunca existió. Para muchos Moisés es alguien mítico,
alguien creado, porque no puede ser que englobe tantas destrezas, habilidades, tantas emociones ahí dentro, ¿no? Un ser humano. Moisés es, yo diría, uno de los nuestros. Como esos de la mafia, ¿no? Cuando decimos este es de los nuestros, ¿no? Fijaos, porque lo podemos ver, no nos chirría ponerlo en el escalafón de la pirámide, es decir, arriba del todo como el gran líder, como, ¿vale? Y también no nos chirría, lo aceptamos siendo humilde, como un pastor y tal. Es decir, yo recordaba, en todas las profecías hemos estado viendo los relatos del anterior trimestre, también de otros personajes y tal, de Esther, por ejemplo, los persas. En los reyes persas había había unos escogidos, realmente eran media docena de personas que eran capaces de mirar a los ojos. El resto, para el resto de la población, el rey estaba siempre en palacio, no salía. Era alguien que estaba allí. ¿Os resuena algo como los emperadores japoneses, ¿no? Que casi son divinos y nadie les puede... son intocables, nadie tal. Pues algo parecido, ¿no? Es decir, los egipcios no eran tan así, los faraones no eran tan así, pero también, ¿no? Divinos, está ahí en su pedestal, solo accesibles para unos pocos. Moisés es capaz de estar dirigiendo un pueblo, pero a la vez... cualquiera que te lo cruces por la calle, lo paras, lo saludas y se toma un café contigo. Entonces, es cuando yo digo que es uno de los nuestros. Para mí eso me hace... Entonces, en ese aspecto, Moisés es capaz de lo mejor y de lo peor. Y vamos a ir viendo, porque es extraordinario cómo, claro, cogemos distancia ante el personaje y podemos ver claramente las diferentes etapas vitales que tenemos con él. Porque es verdad, como tú decías, tiene dos familias, tiene una educación muy concreta, va enfocado de una manera, su plan de vida va para una dirección, y luego cambia, tiene que salir, y tiene que emigrar, tiene que ser un refugiado, un exiliado. Hay algo que esta semana me he dado cuenta, que no me había dado cuenta de que era así. Claro, él es libertador, o bueno, presuntamente libertador de Israel, desde el momento en el que efectivamente mata a aquel egipcio. Pero esa primera tentativa, nos dice la lección, fue un auténtico fracaso. Él se dio cuenta de que tenía que hacer algo. Lo que pasa es que lo hizo mal, porque no era eso lo que tenía que hacer. Se siguió, lo hizo por impulso, lo hizo de forma presuntuosa y lo hizo diciendo: aquí estoy yo y me voy a tomar la vida de alguien sin que nadie te haya dicho que hagas esto, ¿no? Entonces, en principio la motivación podría ser buena, claro que sí, ahí me veo identificada con él, ¿no? Esther, efectivamente, tienes que luchar en contra de la opresión, tienes que ser un activista en contra de la opresión. Si ves que alguien está siendo maltratado, tú debes salir ahí a defender. Pero claro, tienes que hacerlo como Dios te dice que lo hagas, ¿de acuerdo? Y tienes que cumplir con lo que Él te dice, y no por tu propia motivación, no porque eres tú la que va a salvar, sino porque tú vienes de parte de, ¿no? Entonces, claro, él fracasa miserablemente, ¿no? En esa primera tentativa, mata a otra persona, y a partir de ahí empieza su éxodo particular o su primer éxodo, ¿no? De camino, pues efectivamente, a su aprendizaje de 40 años. 40 años. Con lo impacientes que somos nosotros. Es toda una vida. 40 años en un sitio, 40 años en otro. Es decir, cuando él empieza la función, realmente función, es un señor de 80 años. Sí. Estamos hablando de una persona que tuvo que esperar 80 años de su vida y un montón de penurias para empezar a cumplir su función. Caramba, esto también nos da una lección de... El tiempo de Dios no tiene nada que ver con el nuestro, ¿no? Totalmente. Por eso en Moisés vamos a poder ver toda esa amalgama de situaciones, de relatos, de emociones que hacen que cómo este hombre se va construyendo. Y es que tiene que construirse y deconstruirse más de una vez. Las dos cosas, claro. Para empezar de cero, ¿no? Y decir, ¿pero qué quieres, Dios mío? Sí. Yo creo que ahí has dado en una de las puertas que tenemos que abrir durante este trimestre. Es decir, muchas veces nosotros pensamos que Dios me quiere aquí, Dios me quiere por aquí, y esto se tiene que hacer así, para terminar rindiéndonos a que a lo mejor Dios lo que quiere para tu vida es otra cosa. Y hay que pasar por un desierto, y hay que pasar por renunciar a todo ese tipo de cosas que pensábamos que Dios quería para nosotros y que ahora nos
tenemos que empezar casi de cero en otro sitio. Sí. Es muy interesante y es muy excitante poder ver y abordar todo eso. Sí, sí. De hecho, justo cuando le entregamos a Dios la batuta, vamos a decirlo de esa forma, es donde realmente vemos los grandes milagros de Dios. Antes no. Sí. Antes interrumpimos todo. Interrumpimos absolutamente todo. Pero cuando le entregamos a Dios, que Él lleva la dirección, es donde realmente vemos los grandes milagros de Dios. Y es la parte que nosotros debemos permitirle al Señor, no interrumpir lo que el Señor quiere hacer en realidad. Vamos a tener un trimestre apasionante, ¿no?, para poder ver todo esto, pero es verdad que partimos de algo muy injusto, y es cogemos el éxodo y cogemos una sociedad que está rota, que está alejada de Dios, porque en el sufrimiento muchas veces o nos acercamos o estamos tan enfadados con la situación que lo único que no nos apetece es que nos hablen de Dios. No, tú aguanta, ten fe, resiste. Vea, ¿qué me estás contando? Si aquí lo que me están haciendo, yo lo que necesito es que me liberen, es que me saquen de esto, ¿no? Que estoy pasando mal y nadie se acuerda de mí, ¿no? Y no olvidar que Dios está en medio del sufrimiento, en medio de todos esos conflictos, en medio de todas esas penurias que nos rodean. Nos toca decirlo y acompañar a todos esos que están en medio de esas situaciones. Por eso no solo hay que predicar y hay que llevar esperanza, sino que también echar una mano, ¿no? Hay que arrimar el hombro al lado del que lo está pasando muy mal. Sí. El método de Cristo, decía. Sí. Claro. Pues fijémonos que aquel hombre que se equivocó, tanto aquella persona que cedía sus impulsos, aquella persona que tuvo una educación pagana también, ¿verdad? Fue alguien que llegó a hablar directamente con Dios, fue alguien, ¿verdad?, que se reunió con Él en lugares preciosos e insospechados. A lo largo de Éxodo vamos a repasar lugares maravillosos, vamos a ver cómo se abre el Mar Rojo, vamos a ver cómo se entregan las tablas de la ley, vamos a ver cómo efectivamente a lo largo de un viaje por un desierto completamente yermo aparece agua, aparece comida, vamos a ver cómo Dios alimenta al pueblo de Israel. Vamos a ver cómo aquel ser humano saca fuerzas de la nada, efectivamente, pues para poder llevar a cabo misiones estupendas. Y supongo que vamos a ver a ese ser humano, ¿verdad?, que probablemente ha pensado muchas veces en decir: yo me bajo de aquí, que yo no quiero liderar este pueblo, que me tienen harto. Y sin embargo encuentra las fuerzas necesarias para seguir adelante. La verdad es que va a ser un viaje muy chulo. Y siguiendo con la línea que empezabas, Germain, creo que nos va a marcar un bonito camino, ¿no? Nos va a ayudar también a visualizar el camino que deberíamos vivir, porque estamos en un tiempo que creemos es muy difícil. Es cierto, estamos en los tiempos finales, es un tiempo muy difícil, pero no me atrevería a decir si es más difícil que alguno de los momentos que tuvo que pasar el pueblo en aquella época. Pues esto va por barrios, yo creo, ¿no? Sí, sí. Pero hay tanta dificultad como siempre. Si es que el ser humano ni inventamos ni hemos creado nada. Claro, hay gente realmente pasándolo muy mal y auténticos calvarios hoy día, ¿no? Pero no hay que olvidar que no todo el pueblo salió. Hay gente que se quedó en Egipto. Sí. Hay gente que no quiso aceptar la propuesta del viaje. O sea que eso también es una realidad. Que a veces también estamos tentados, como aquella mujer, la mujer de Lot, a mirar atrás y a decir: vale, tengo cosas que ganar, pero es que ¿y lo que pierdo? Wow. Sí. Me compensa. Y mucha gente que piensa que no, que prefiere las cosas que conoce y prefiere la esclavitud de allí donde está. Prefieren la situación mala, y a veces aplican el refrán ese que dice: más vale malo conocido, y prefieren quedarse, ¿no? Y la propuesta del Éxodo, la propuesta de Dios en este relato, y yo creo, vamos a verlo dentro de 3 meses, a ver qué conclusiones llegamos, es que merece la pena aventurarse. Sí. La propuesta de Dios es decir, no, el camino no es fácil. O sea, andar con Dios hoy día, en nuestra sociedad, ya Pablo lo dijo, se lo dijo a Timoteo: recibiréis persecución. Y no dijo algunos, unos sí, unos sí, unos no, a ver si ya te toca. No, le dijo todos. No puso decir. Y hay muchos tipos de persecuciones. Las hay muy bárbaras, pero las hay también acoso, las hay no solo la privación de la vida, la verdad es que es la mayor,
pero desde una presión de un compañero de trabajo, de tu jefe, no sé, multitud de situaciones, o que incluso un rechazo de la familia, en fin, podemos sentir mucho tipo de depresión en ese aspecto. No es fácil seguir al lado de Dios. No, hoy día es un riesgo que no todo el mundo está dispuesto a acometer. Sí. De hecho, hay mucha gente que tiene temor de esto. De la persecución. Sabemos que hay un grupo también de hermanos que creen que no van a pasar la persecución y este tipo de situaciones, pero a lo largo de las cartas, específicamente el apóstol Pablo, como te mencionaba, él decía que mira, vamos a pasar persecución, pero que se fortalezcan en Cristo, que vivan en Cristo, que así como Cristo sufrió, también nos va a pasar a nosotros, porque se sientan contentos, porque eso nos hace, nos acerca más a Cristo. Entonces esa es la parte que pienso que es un poco más bonita de toda esta vida, a pesar de que a veces es un poco compleja. Ser cristiano a veces es un poco complejo, y ahí precisamente es donde nosotros nos toca como seres humanos aferrarnos a Cristo, si no, no pasamos la prueba, si no, no lo resistiríamos. Ahora, volviendo un poco a la lección, que quería hacer un último comentario, porque no sé si estamos ya en el tiempo. Adelante. Yo tengo por acá los tres no. Quería compartir 3 no. Y uno es, el no temas hacer lo correcto. No temas hacer lo correcto, como estas 2 mujeres no temieron hacer lo correcto a pesar de las circunstancias que hubiesen podido vivir. Otro sería el no temas ir, como Moisés, que a pesar de que al inicio estaba, oye Señor, no sé si ir, yo soy tartamudo, tengo bueno, no dice la Biblia así, pero sabemos que tenía este problema, pero al final atendió el llamado de Dios de una u otra manera, así que no temas ir. Y el otro no sería, no dejes de llamar a Dios, no dejes de clamar como el pueblo, ¿verdad?, que estaba en esa situación, y aún así clamó, porque sabía que Dios iba a responder. Quería compartir esos 3 no para que siempre confiemos en Dios, porque hay momentos de debilidad como seres humanos, tenemos momentos de debilidad, pero el Señor siempre está con nosotros, siempre. Por eso qué bueno es poder sentir esa sensación de que Dios está pendiente de mí, de que yo no entiendo muchas de las cosas que me pasan, pero Dios está a mi lado. Pero luego a la vez sentirnos que Dios está pendiente de un pueblo, de una comunidad, que Dios quiere que esto vayamos en grupo, que está muy bien, que Dios te quiere a ti, te quiere a mí, a Esther, a Germain, pero que aparte tiene mucha gente que quiere que vayamos. Y eso no deberíamos perder la perspectiva, es decir, nuestra salida de Egipto debería ser en todos, en una medida. Es decir, si no hay más remedio que estar tú solo, vale, pero que tenemos que ir caminando juntos. Claro, amén. Y cada uno de nosotros forma parte de esa historia. Vuelvo a mis queridas parteras, es que me ha encantado recordar a estas mujeres. Al final de la lección de esta semana, y estamos, Julián, pendientes de que nos conectes con la Iglesia, dice, se ordenó, lo dice Elena White en Patriarcas y Profetas, se ordenó a las mujeres cuya profesión les daba la oportunidad de hacerlo, que dieran muerte a los niños varones hebreos en el momento de nacer. Satanás fue el instigador de ese plan. Sabía que entre los israelitas se levantaría un libertador, y al inducir al rey a destruir a los niños varones esperaba frustrar el propósito divino. Pero esas mujeres temían a Dios y no osaron ejecutar tan cruel mandato. El Señor aprobó su conducta y las prosperó. La lección sigue y nos dice, lo bueno de todo esto es que Dios se impuso y utilizó a personas fieles para desbaratar los planes de Satanás. Que sepas, querido espectador y espectadora, que tú puedes ser útil para desbaratar los planes de Satanás. Dios puede utilizarte en ese sentido. Eres suficientemente importante como para tener funciones como esa. Vivimos en el territorio de nuestro enemigo, dice la lección, a quien Jesús llamó el príncipe de este mundo. Satanás usurpó esta posición a Adán, pero Jesucristo lo derrotó durante su vida y mediante su muerte en la cruz. Aunque Satanás sigue vivo y activo, como lo reveló su intento de matar a esos niños, su propia destrucción es segura. Eso lo sabemos. Él va a ser destruido. La buena noticia es que las dificultades de la vida pueden ser superadas por la gracia de Dios, y esa gracia es nuestra única esperanza. Amén. Satanás sabe que va a morir. Satanás sabe que va a ser destruido. Sí. Nosotros también lo sabemos. De manera que ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Nosotros sabemos quién va a ganar. Nosotros sabemos quién es el vencedor de la historia. Y sabemos que Dios es más poderoso que Él. Por lo tanto, ¿no tenemos unas cuantas lecciones que aplicar también a nuestra vida y unas cuantas decisiones que tomar con respecto a lo que ya sabemos?
Estamos todos en eso, ¿eh? Es decir, nos vamos a sentir posiblemente muy pequeños cuando veamos algunos momentos de la vida de Moisés y nos vamos a sentir muy identificados con el pueblo también porque nos pasa eso. Estamos aburridos, estamos cansados, estamos hartos, la tierra prometida queda lejos todavía, donde que falta mucho para llegar a Canaán, cantamos muchas veces también, dista mucho Canaán y tenemos los pies ensangrentados y dista mucho Canaán todavía. O eso parece. Pero, ¿y si viviéramos ya como si estuviéramos de camino y si quedara muy poco? Pues a lo mejor es algo que también nos va a ayudar a hacer éxodo, ¿no?, en este trimestre. ¿Cómo recogeríais toda esta idea? Pues lo acabas de decir y tenemos ya Julián está un poco nervioso. Sí. Danos paso cuando quieras. Esto es una historia de liberación. Esto es una historia de liberación y una historia de llegar a la tierra prometida. Es decir, esto es una historia de misión. Es decir, no salimos sin saber a dónde vamos, aunque no sabemos por dónde nos va a llevar el camino, pero hay que tener fe en que nos conduce Dios, tranquilos. Amén. Y Dios te conduce en tu vida. Entonces, esta historia nos tiene que llevar por ahí, a la seguridad de que, mira, yo no sé por dónde voy a ir, qué me voy a encontrar al cruzar la esquina, pero sé que al final Dios me va a llevar al fin, que es la tierra prometida. Entonces, eso es una historia y a mí me parece que tenemos que tener esa visión permanentemente. Esto de la historia del Éxodo es una salida de la esclavitud de nuestro propio Egipto personal, comunitario, y llegar a la tierra prometida realmente. Lo bueno es que estamos a las puertas. Lo bueno es que creemos que esto... Sí. De que no estamos seguros. Claro, de que esto está más cerca de lo que parece, ¿no? Y lo vamos a ir viendo durante el trimestre. Nos dice Julián que todavía queda el momento infantil y que luego empieza el sermón. O sea, que todavía tendríamos un par de minutos o... Sí, Julián, nos dice que sí, él me va a hacer la señal aquí ya. Te hace la señal. De acuerdo, de acuerdo. Bueno, porque estábamos intentando resumir, efectivamente, porque no sabemos, ese es el tema, no sabemos nunca cuándo vamos a comenzar. Dice en el chat, Alfis, dice en el chat, ya conocemos el final de la peli, ¿no? Sí. Y es cierto, ¿no? Es verdad. Que conocemos el final, ¿no? Y eso debería darnos tranquilidad para poder ir transitando, pero que va a ser duro, claro que sí, que nos van a picar serpientes, que vamos a tener un ejército egipcio que viene a por nosotros, que vamos a tener un mar que no sabemos cómo cruzarlo, pues es que lo tenemos delante, claro que sí, pero sabemos el final. Sí, amén. Bueno, yo quería sumar un poquito también. El libro Apocalipsis dice que Dios nos llamó, en el capítulo 1 dice que Dios nos llamó para ser reyes y sacerdotes. Entonces, pese a todo lo que podamos vivir, como menciona nuestro hermano, recordar que para Dios somos reyes y sacerdotes. Recordar que ya hay una corona preparada para cada uno de nosotros. Y por acá tengo a la mano el himno 502 de nuestro himnario. El coro dice, brilla en el sitio donde estés. Brilla en el sitio donde estés. Entonces, como cristianos, recordar que el Señor ya ha colocado luz en nosotros y que donde quiera que nos encontremos, debemos brillar porque el Señor nos ha mandado a brillar. Tenemos todavía tiempo extra, ¿de acuerdo? Porque por lo visto todavía van a recoger más cosas y nos dice Julián que se les ha ido un poco el tiempo con el especial. Bueno, pues entonces nosotros podemos dedicar todavía un poquito más a comentar algún asunto. En medio de toda esa historia y en medio de todo ese proceso vamos a encontrar grandes milagros, pero también pequeños milagros. Y podemos sacar también alguna bonita lección. Porque nos podemos quedar, por ejemplo, si os parece, que no lo hemos comentado, en el nacimiento de Moisés. Y cómo además, bueno, pues se cumplieron unas cuantas cosas muy curiosas, muy interesantes en todo esto, ¿no? Claro, no sabíamos si teníamos tiempo para podernos extender. Recordamos que en aquella época, es una idea muy chula, tenían un montón de ídolos. Los egipcios adoraban prácticamente a todo lo que se movía. Entre otras cosas, adoraban al río Nilo, al que consideraban una suerte de divinidad. Es muy interesante que a los padres, a la mamá de Moisés, se les haya ocurrido utilizar, claro, es bastante providencial, ¿no?, el río como el posible origen, ¿no?, de la llegada de Moisés, porque tenía una simbología muy interesante, ¿no? Recordamos que una de las plagas de Egipto fue convertir el agua que surtía de riqueza a Egipto, el agua del río Nilo, en sangre. Es decir, la vida viene de Dios y esto no es más que un río, y la muerte puede venir perfectamente de ahí. Si yo soy el dador de la vida y yo decido que el río, ¿verdad?, se contamina y ya está. Hay imágenes muy interesantes con respecto a esto. Pero qué curioso, que aquel que llegó del agua, curiosamente, fue Moisés, ¿verdad? Es una idea muy interesante. Cómo Dios puede utilizar muchos de esos símbolos y muchas de esas ideas que tiene el ser humano erróneos
para cambiarlo, para darle la vuelta y para que se reconozca quién es el verdadero Dios. Sí. Bueno, hace un tiempo tuve la oportunidad de ir a un sitio y vi una cruz que estaba colocada en un sitio, y la cruz tenía una cinta que decía Jesús es suficiente. Entonces, si lo miramos de la manera en que usted lo estaba planteando, hay personas que adoran la cruz, que miran la cruz y ven la cruz, la salvación allí. Pero en este caso, la cuestión que tenía la cinta decía, Jesús es suficiente. O sea, no mires la cruz. En este caso, ellos miraban al río, pero entendemos que Moisés era un tipo de Jesús, ¿verdad? Una forma de libertador. Entonces, del mismo modo, o sea, a veces Dios hace que nosotros, incluso en este tipo de situaciones, veamos la respuesta real que Él tiene para nosotros, pero no. Tristemente, a veces nos hacemos los locos, ¿no? Pero el Señor siempre tiene allí para nosotros un poco de luz que podemos tomar, y desde allí podemos ir avanzando y avanzando con el Señor. Cristo es suficiente. Cristo es suficiente. Debemos aferrarnos a eso y mirar que el Señor siempre, de todas las situaciones, siempre nos da algo que nos puede alimentar espiritualmente. ¿Qué opinas? ¿Alguna idea más, Juanfra, con respecto a todo el proceso de llegar a la vida de Moisés, que tuvo, evidentemente, muchos capítulos muy bonitos? Moisés, vamos a tener tiempo para verlo, pero la parte infantil, por ejemplo, de Moisés también a mí me gusta mucho, ¿no? Él se cría como en la élite egipcia, es decir, yendo al campamento de la élite, pero luego lo criaba su familia biológica, con lo cual cómo se tenían que llenar de imágenes y aquella función de los padres. Por eso, para hacer un punto y aparte acerca de los padres de Moisés, ¿no? Porque no conocemos, pero podemos imaginar un poco lo que le contarían a Moisés del pueblo hebreo, un pueblo hebreo que no tenía la Biblia, era todo muy oral, ¿no? Y aunque se iba difuminando, se iba perdiendo un poco los orígenes de esos patriarcas, pero todavía quedaba, la esencia todavía quedaba, ¿no? Y cómo Moisés se empapa de eso, ¿no? Y yo me imagino a aquel chaval yendo a la escuela de la élite con los demás hijos de los nobles y tal, los que iban a ser en la próxima generación los que iban a dominar y plantándose cosas. Yo creo que aquel chaval tenía que ser un hervidero de preguntas y de inquietudes, ¿no? Importante también la base que le dio su mamá. Claro. Muy importante la base que le dio su madre. El libro de Proverbios dice que guía al niño por el camino de Dios. Instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. No se apartará de él. Imagínense, veamos la profundidad de esa instrucción que le dio su mamá, que a pesar de que luego se tuvo que codear con personas que tenían otro estilo de vida, que creían en otras cosas, aún así no se apartó de Dios. Qué importante la función de los padres, de la madre. Esa madre que cuando tiene que despedirse de su hijo, porque no sé cómo serían las relaciones, pero estaba en la estancia, pero luego tiene que ir a hacer vida en palacio y a relacionarse con esa élite, con esos príncipes, hijos de noble y tal, egipcia. Aquella madre estaría tranquila, estaría con el corazón en un puño, como se dice, daría gracias simplemente porque era un niño que tenía que haber muerto según las leyes y no tenía que estar vivo, y supongo que viéndolo allí con 8, 9, 10, 11, 12 años, pues daría gracias a Dios y por decir, por lo menos lo tengo entre nosotros, ¿no? Y tiene o tendría fe en ese libertador. Son tantas preguntas. Es súper interesante, ¿no? Ver cómo las relaciones y cómo todo eso va calando en aquel joven y también forma parte de su identidad, ¿no? Y como él, supongo que tendría su lucha interna para saber, porque la tentación tuvo que ser muy fuerte, ¿no? Para decir... Fijaos que hemos hablado de las parteras hoy, pero no hemos hablado tampoco mucho de la princesa que recogió a la criatura, conocedora de que el niño era hebreo. Seguramente. Aunque probablemente ella también tenía una especie de hervidero en la cabeza, ¿no? Porque decía, caramba, me lo ha traído el río, con lo cual entiendo que efectivamente puede ser un milagro, ¿no? De ese río en el que yo pienso como una suerte de divinidad, pero me temo que no tardó mucho en, ¿verdad?, suponer o identificar de dónde procedía la criatura.
y aún así la prohijó, la adoptó y también estuvo dispuesta a que tuviera esa formación dual, ¿no? Que es algo muy interesante. Con lo cual es un personaje sin duda interesante también esta mujer, que por una parte salvó una vida y por otra pues también fue capaz de abrir su mente hasta ese punto, ¿no? A mí es un personaje que me ha resultado también especialmente interesante esta semana, pensando en a saber si podremos llegar a hablar con ella, ¿no? En un momento determinado. No sabemos qué fue de su vida, ni sabemos cuál será su... Pero yo creo que sería una de esas personas con las que me gustaría poder hablar y decirle, oye, cuéntame la historia, ¿no? De cómo fue esto y qué fue lo que pasó por tu cabeza. ¿Llegaste a creer efectivamente en ese Dios que te había traído a Moisés a casa? Porque probablemente, ¿verdad?, tenga también una historia muy bonita esa mujer. Pues todo lo que se nos abre en estas próximas semanas para poder compartir, y os animamos a poder profundizar en esta temática, en este libro apasionante del Éxodo, que parece muy lejano, pero está aquí al lado de nosotros y nos va a resonar en muchas cuestiones a nosotros hoy día, ¿no? Por eso no queremos que dejéis o sea, os animamos a poder introduciros en el texto. Incluso, Julián, no sé si puedes poner el QR, ¿lo tenías preparado? ¿Lo puedes poner? Os compartimos aquí un QR con el material para la aplicación de Escuela Sabática, que casi todos, yo estoy seguro de que lo tenéis, pero si no, ahí donde lo tenéis, ahí, ¿veis ahí el QR? Pues le dais ahí, donde está haciendo Esther. Eso va a llevar al material de la Escuela Sabática para que podáis profundizar y podáis seguir todo este trimestre, que va a ser apasionante. Esther, si te parece, conectamos ya con la capilla. Vamos hasta la capilla, efectivamente, y luego nos reunimos en la zona mixta. A ver qué nos cuenta hoy el pastor Pablo Armera.